negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean todos muy bienvenidos a su programa Hombres de Verdad. Damos gracias a Dios que nos permite traer una nueva entrega. Y como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y Marcos Peña, un servidor. Es un gozo para nosotros estar aquí de nuevo y seguir acercándonos a las Escrituras con tantos y tantos aspectos con los que nos enfrentamos en nuestra naturaleza caída, en un mundo de pecado y con los que como hombres tenemos que lidiar. Damos muchísimas gracias porque con frecuencia nos encontramos con hermanas que también escuchan el programa y nos alientan y nos motivan. Y el anhelo de nuestros corazones es que ellas sigan oyendo, pero el anhelo de nuestros corazones es que cada vez se añadan más y más hombres a escuchar y escuchar no con un oído dispuesto a rebotar y a rechazar todo aquello que va en contra de nuestras prácticas y nuestros estilos de vida, sino más bien con una actitud de moldearnos al carácter del hombre perfecto modelado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el anhelo de todos nosotros. José, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Viendo las preguntas que nos mandan los hermanos que siempre sintonizan el programa Hombres de Verdad y también las hermanas, como Sí. tú bien decías. Y recuérdense que todos están bienvenidos a no solamente mirar el programa, sino también a compartirlo con otros y también a formular sus preguntas de situaciones que ustedes puedan estar enfrentando, tanto los hombres como las hermanas, en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar. Y con la gracia de Dios y con su palabra y su espíritu, pues nosotros compartimos lo que Dios nos ha enseñado, que yo sé que va a ser de mucha ayuda, como ha sido para muchas personas. Amén, amén. Bien, en el día de hoy recibimos una esposa que nos dice: mi esposo es irresponsable en el hogar. ¿Cómo puedo enfrentar esa situación? No es tu esposo, José, es el de ella, pero ¿qué tú le dirías a esta hermana? Bueno, lo primero que yo le diría es que cuando una mujer observa cualquier aspecto en el que su marido no esté cumpliendo o ella entienda que no está cumpliendo, siempre tiene que mirar a darse cuenta o discernir si es un deseo de ella que él no está cumpliendo o es realmente que él no está cumpliendo con una de sus responsabilidades matrimoniales y familiares, porque muchas veces la mujer puede venir con una idea idealizada de lo que es un esposo, puede ser por lo que fue su papá o por lo que le hayan enseñado, y puede ser que se esté molesta con su marido porque su marido no responde a lo que es el ideal de lo que ella entiende que debe ser. Pero una mujer cristiana tiene que sentarse y poder valorar y mirar qué es lo que Dios le demanda a mi marido. Y en base de eso es que puede catalogar la conducta de su marido. Si es en serio que es una persona irresponsable, y si no lo es, entonces poder ajustar ella su visión de lo que debe ser un marido a lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque si no va a crear situaciones innecesarias de conflictos
Y el hombre tiende a ser muy resistente, como somos los seres humanos, a ceder frente a gustos de otros, aunque sí siempre lo que usted puede demandarle a él y que son demandas legítimas, usted debe hacerlo con todo el respeto posible, como dice la Biblia, y orar para que el Señor le dé luz a su marido en Amén. esa área donde ella ha llegado al convencimiento y que quizás es de un entendimiento común de que sí debe ser esas áreas de que su marido debe asumir. Y obviamente, Marcos, yo entiendo de que ella no se va a casar con un hombre irresponsable. Probablemente el sentido de esa pregunta o ese problema es que en alguna área de la vida ella encuentra que él no actúa responsablemente. Y si son de las áreas legítimas, que es lo que nosotros estábamos mirando hace un momentito antes de iniciar el programa, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene que tener un marido en casa? Vamos a ilustrar a esta hermana y vamos a ver cómo le podemos ayudar a ella y a los hombres que nos escuchan para que un hombre entienda cuáles son mis deberes y responsabilidades que Dios me demanda en el hogar, para que cada uno de nosotros pues afinemos un poquito más lo que son nuestras conductas, nuestras responsabilidades en el hogar y sobre todo podamos representar dignamente a Dios, que nos ha puesto ahí para que nosotros seamos instrumentos de Él para el bien de la esposa y para el bien de los hijos. Porque eso es lo primero que el hombre tiene que entender. ¿Cuál es el papel que yo juego aquí bajo lo que fue el diseño de Dios al ponerme aquí? Eso se aplica cuando Dios te pone en una iglesia local, tú tienes que preguntarte eso. Cuando Dios te pone en un trabajo, en todo el sentido de la palabra, cuando Dios te pone en el matrimonio, cuando te da hijos, en la comunidad donde tú te encuentras, porque el hombre donde quiera que se encuentre tiene que entender que tiene responsabilidades claramente establecidas en la Biblia, claramente establecidas en la palabra de Dios, quizás no con los detalles que nos gustaría, pero esos detalles que no aparecen si uno hace una categorización de eso, son sí detalles que sí aparecen en cuanto a lo que Dios le demanda en nuestra forma de hablar, en nuestro carácter, las cualidades que tenemos que tener. O sea que Dios no ha dejado nada a la libre interpretación de nosotros con respecto a responsabilidades que Él nos ha designado. De manera que lo que vamos a comenzar a mirar, cuáles son las responsabilidades que tiene que tener delante de Dios un hombre en el hogar, y a partir de eso, que cada esposa y cada esposo haga el análisis si eso es realmente lo que está pasando en su hogar o en su familia. Totalmente de acuerdo. Y yo diría, José, que la primera, no la única, pero la primera responsabilidad del esposo es asumir el liderazgo espiritual del hogar. Eso es fundamental. Claro, estamos asumiendo con esto que es un esposo cristiano. No porque si es inconverso no deba de asumir el liderazgo. Es que no puede. Porque no tiene por lo menos el espiritual. Las condiciones. Exacto, el espiritual. Sí, no, el espiritual. No. O sea, no puede. Pero delante de Dios, ese es el diseño, que el esposo se encargue de liderar espiritualmente el hogar. Y Marcos, yo no sé si tú te has enterado, te ha pasado en el pastorado, de algunos hombres incrédulos que mínimamente son líderes espirituales de su casa. Oye, ¿cómo te voy a decir? Una esposa me dice, una esposa miembro de nuestra iglesia, ay pastor, a veces yo me levanto sin ganas de venir a la iglesia. Y mi esposo me dice, mi amor, se te está pasando la hora de ir a la iglesia. O me pregunta, ¿y qué pasa con este muchacho que no está yendo a la iglesia? No, dile que vaya. Papi, pero tú no vas. No, pero tú eres cristiano ya. Es decir, el día que yo lo sea, yo voy a ir, pero tú debes ir. Y hay algunos que le dicen, toma, lleva esa ofrenda a la iglesia. O sea que encontramos esa... Sí, son casos extraños. Te ha pasado, ¿verdad? Sí, son casos extraños, pero hay esposos inconversos que es como aquellos que reconocen que el evangelio es la verdad, pero no para ellos en este momento. Es como, si es la verdad, ¿por qué no la aceptas? Bueno,
espérate, porque esto, aquello. Pero sí, pero no te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Mi papá vino a conocer al Señor en sus últimos años de vida. Uh-huh. Siendo él inconverso, él llevaba a sus hijos cuando todavía la esposa de él no era cristiana. Y él se encargaba de llevar a los hijos a la iglesia, pero él no iba con ellos. Él los dejaba en la puerta de la iglesia y él seguía por ahí a otros lugares. Y a la hora de terminar, él aparecía y los recogía. Entonces, pero son casos extraños. Pero asumimos que el esposo es cristiano. Y en ese sentido, debe ser responsable en cumplir con ese liderazgo. ¿Por qué? Porque va a dar cuentas delante de Dios. O sea, Dios le va a preguntar a nosotros, los cabezas de hogar, nos va a pedir cuentas por el estado de nuestros matrimonios, por la relación con nuestros hijos, por el estado espiritual de nuestras esposas y de nuestros hijos. No, pastor, espérese, pues ya se está yendo más lejos. ¿Cómo que no va a pedir cuenta por el estado espiritual? Nosotros somos los líderes, pero no somos el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo. Nosotros no podemos transformar a nadie, pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos que llevar a cabo. Ningún papá puede convertir a un hijo. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos mucho que hacer porque el Señor ha puesto sobre nosotros una responsabilidad de hablar con ellos la palabra, enseñarles su palabra, estando en el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando almorzamos, en todo tiempo. Entonces, si nosotros no hacemos eso, va a ocurrir lo que decía Dios a través del profeta. Si Dios enviaba a decirte, avísales que tienen que arrepentirse y ellos no se arrepienten y venga el juicio sobre ellos, ellos van a ser los responsables. Pero dice, pero si yo te digo avísales y tú no les avisas, ellos van a morir por su pecado. Pero yo voy a demandar de ti la sangre de ellos. ¿Pero ellos fue que pecaron? Sí, pero tú tuviste la oportunidad de avisarle y no les avisaste. No, y que yo te lo mandé, te puse, exactamente. Te di esa responsabilidad de hacerlo. Entonces, en ese aspecto, José, hemos dicho en otras ocasiones esto, pero la repetición es la madre de la enseñanza. ¡Wow! Qué común es que con frecuencia en un matrimonio cristiano la mujer está más preparada espiritual y teológicamente y bíblicamente que el esposo. Y no hay nada de malo en que nuestras esposas sean mejores que nosotros en ciertas áreas. Pueden ser más inteligentes, pueden, por las oportunidades y la providencia de Dios, estar más preparadas académicamente. Eso, no hay problema con eso, ahí no hay pecado. Pero cuando nosotros por descuido estamos detrás espiritualmente de nuestras esposas, nosotros mismos nos estamos limitando de poder dirigirlas espiritualmente, porque ellas conocen las escrituras mejor que nosotros. Entonces eso no debe de ser. Nosotros debemos de ser intencionales en conocer al Señor a través de su palabra. Debemos ser intencionales en estudiar la palabra de Dios. Debemos ser intencionales en leer acerca de la crianza bíblica de los hijos. No, pastor, es que yo no tengo tiempo de eso. Yo eso se lo dejo a la esposa. No se lo dejes a la esposa porque tú eres el responsable, no la esposa. Así es. Y déjeme decirle algo, para irlo puntualizando algunas cosas, tal como el pastor Marco lo ha dicho. Primero, usted tiene que ser una persona que esté espiritualmente bajo el liderazgo del Señor. La primera de Corintios, el capítulo 11, dice que el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo la cabeza del hombre. De manera que una persona que no está bajo el liderazgo del Señor Jesucristo no puede ser líder de nadie, en ninguna manera. Y se requiere eso porque todo líder tiene metas a donde va a llevar a su familia, a donde va a llevar a los que dirige. Eso nos pasa a nosotros los pastores también. Dios nos ha asignado eso y de una manera u otra el papá, el esposo, es el pastor de esa familia. Claro.
Y recuérdese que la familia viene regularmente una vez a la iglesia. Debería ser más, pero normalmente y lamentablemente no siempre vienen a todos los cultos de la iglesia. Estamos hablando de que ellos pasan un par de horas en la iglesia, pero ellos pasan 160 horas o restante de las horas, aparte de la del trabajo, en el hogar con los hijos. Entonces, lo primero es que usted tiene que estar bajo el liderazgo del Señor. ¿Qué significa eso? Que usted conozca al Señor, obviamente como su Señor y Salvador, tenga una comunión diaria con Él, de leer las Escrituras todos los días, de ponerlas en práctica, de tener una vida de oración, de tener una vida donde evidencia que el Espíritu Santo está transformando su hombre interior para que ya no actúe bajo las cualidades del viejo hombre, sino del nuevo hombre, porque su manera de hablar, su manera de resolver, evidencian realmente si usted está bajo el control del Señor o no. Y eso es lo que más ayuda en el liderazgo en el hogar. Entonces, si usted está bajo el liderazgo del Señor Jesucristo y de su palabra, su próxima responsabilidad es usted ser el líder espiritual de su esposa. Y eso significa mucho. Eso significa que usted debe supervisar de una manera u otra su relación de su esposa con el Señor. O sea, los aspectos como básicos. No cambiarla, no hacerla que sea mejor que nadie, porque es una responsabilidad personal de ella o de él. Pero tiene que estar pendiente a eso, que si la esposa se quedó el miércoles y no fue a la iglesia o el día que hay cultos entre semana, porque ella estaba realmente muy ocupada con los hijos y con los quehaceres de la casa, porque probablemente a ella le toca también trabajar al otro día, y usted se fue. Mientras usted va a la iglesia en el carro, porque quizás se pudo llevar a uno de los hijos, usted va diciendo en su corazón, estas son las razones reales por las que mi esposa no pudo venir. La semana que viene, ya de una manera intencional, como tú decías, voy a ayudarla temprano para que ella tenga todo listo y esa mujer con gozo vaya a la iglesia. Uh-huh. Porque lo más incómodo para una mujer es estar sentado en una iglesia sabiendo que dejó muchas cosas por hacer en la casa. Uh-huh. Eso es algo que no se le puede quitar. Por más espiritual que sean, ellas son esclavas, normalmente tienden a ser esclavas de sus responsabilidades. Porque así se lo ha asignado la vida. Entonces, si usted le dice, mi amor, tú no pudiste ir el miércoles pasado a la iglesia y te vi muy afanada, en vez de comenzarle a reprochar eso, que tú debes dejar eso para después, que la iglesia es lo más importante, porque a veces son muy espirituales y poco ayudadores, entonces tú le dices... O lucen muy espirituales. O lucen. Sí. Entonces tú le dices, no. La verdad es que yo te vi muy ocupada y desde que yo llegue del trabajo, yo me voy a ocupar de esto, tú te ocupas de aquello, dejamos algunas cosas inconclusas, nos vamos al culto y cuando vengamos yo te voy a ayudar en esto, en aquello, en lo otro. Entonces, esa es la manera de dirigir espiritualmente a su esposa, de ayudarla a cubrir esas necesidades, esas responsabilidades que ella tiene en el hogar, que por ser muchas exceden a lo que es el tiempo que ella pueda dedicar para servir al Señor. Uh-huh. Por ejemplo, igual, Marcos, mi amor, pero yo no te vi esta mañana ni orando, ni leyendo la Biblia como yo hice. Ah, pero ¿y cómo tú quieres? Si mírame, yo me levanto a las 5 y tengo que hacerle el desayuno a los muchachos y a ti tengo que prepararle la merienda y después tengo que, aunque tú lo levantas, pero tengo entonces que bañar a los más pequeños y cambiarlos y prepararme yo para el trabajo. O sea, yo no puedo. Oh, espérate. Dime en cuál de esas cosas yo te puedo ayudar para que tú puedas tener tu tiempo con el Señor. Ay, gracias, mi amor. Mira, báñame los niños y prepárame la lonchera. Tú sabes, yo te voy a dejar una lista de qué tiene que ponerle en la loncherita. Ah, no te preocupes, mi amor, yo lo hago. Excelente. Perfecto. Excelente. ¿Entiendes? El liderazgo es espiritual. No es solamente yo leo la Biblia, yo quiero que tú hagas esto, tú hagas lo otro. Es ayudarle en todo aquello que le va a facilitar ella espiritualmente poder vivir para el Señor. Después de la pausa, Marcos, podemos mirar otras responsabilidades que tiene el hombre del hogar y como yo pienso
Siempre he creído que bajo la dirección del Espíritu Santo, la vida en el hogar es una combinación, como dice el libro de Proverbios, de los mandatos bíblicos y de la sabiduría que Dios da. Volvemos en un momentito. Quédese con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Regresamos otra vez con su programa Hombres de Verdad. El tema de hoy es que una esposa dijo, ¿cómo yo enfrento la situación con mi esposo que yo entiendo que él es irresponsable? ¿De qué manera yo enfrento eso? Y lo que estamos haciendo es delineando cuáles son las responsabilidades espirituales. Ya dijimos que él tiene que estar bajo la autoridad de Cristo, bajo el liderazgo del Señor. En segundo lugar, que él tiene que ser el supervisor espiritual de su esposa, pero a la misma vez ayudarle en los aspectos que le dificultan a ella poder desarrollar su relación con el Señor o en la iglesia, o ir a la iglesia, o tal vez alguien le dijo, el pastor o alguien de la iglesia le dijo, hermana, pero usted puede ayudarnos en la escuela dominical. Y ella le dijo, ay, yo quisiera, pastor, pero mire, es que los sábados, que es el único día que yo tengo para prepararme para eso, porque yo trabajo, tengo tantas cosas que hacer en la casa con los 3 niños y el hogar que se me dificultan. Y entonces ella llega y le dice, ¿sabe qué, mi amor? El pastor me dijo que quería que yo enseñara en la escuela dominical, pero tú lo ves que los sábados yo tengo que ir al supermercado, es el día para echar agua en la casa, tú sabes que nosotros no podemos pagar a alguien del servicio, es el día que tengo que preparar. Y el esposo le dice, no, un momentico, ¿en qué tú crees que te puedo ayudar? Ah, bueno, tú sabes que a mí yo tengo que ir al supermercado. No, dame la lista. ¿Y qué otra cosa más? Ese tiempo dedícalo dile al pastor, llámale, dile que sí. Porque en todo lo que yo pueda ayudarte para que tú puedas desarrollar un ministerio en la iglesia, que es tu deber espiritual, cuenta conmigo, que yo me tengo que quedar con los niños. No, pero que a veces los niños, los sábados, en la tarde. No. Yo me lo voy a llevar al parque. Me lo voy a llevar a comer helado, me lo voy a llevar a jugar por ahí, para que tú te quedes sola en la casa. Y entonces pueda tener tiempo para preparar tu clase, estudiarla, preparar las ayudas visuales, tener todo ese tipo de orar por eso, porque yo estoy interesado en que tú sirvas al Señor en el hogar. Y así es como yo encuentro que se debe combinar el hecho de que podamos ayudar a nuestras esposas, comprarle el libro, Marcos. Uh-huh. Si tú vas a una librería cristiana o lo puedes ordenar por la internet, encontrar un buen libro, decirle, mira, mi amor, tienes el libro. O un buen libro de crecimiento espiritual que le diga, mira, vamos a leer 3 páginas todos los días. Ah, no, pero ese libro tiene 300 páginas. No te preocupes, que la mejor forma de comerse un elefante es mordida a mordida. Se va a acabar un día. Tarde o temprano. Se va a acabar. Así que 3 en la noche, para no atosigarnos mucho, leíamos 3. Como los capítulos están divididos por temas, tomamos ese tema y lo marcamos aquí. De manera que él esté interesado en el crecimiento espiritual de su esposa y que él pueda también ser una tremenda ayuda en todo lo que son las responsabilidades hogareñas. Uh-huh. Que no se siente a ver deporte, que no hay nada malo con verlo, si él puede ayudar a su esposa, puede ayudar a sus hijos también en las tareas. ¿Qué otra forma, Marcos, tú entiendes de que él debe desarrollar? Hablamos del liderazgo espiritual. Si falta algo, tú puedes añadirlo, porque hay otra parte también de su responsabilidad, que es de ser proveedor. Sí, precisamente a eso iba, aunque debemos de recordar, para que no se nos venga el tiempo arriba, que
la hermana puede estar escuchando y decir, bueno, sí, yo sé todo eso, pero yo lo que quiero es que ustedes me digan cómo yo lo manejo. Entonces tenemos que apartar una parte para esto. Pero por otro lado, que ponga a su marido a oír lo que ya se dice. Exacto. Por otro lado, el esposo tiene como responsabilidad ser proveedor. Creo que hemos hablado bastante de esto en el pasado, porque nos ha tocado vivir una época donde nos encontramos con un número considerable de hombres que tienden a ser muy pasivos, muy conformistas. Esa es la palabra. Están en un trabajito que es el que siempre han tenido, no prosperan, no avanzan. Y a veces uno piensa o que es espiritual porque no se tiene ambición. No. La ambición que te domina, eso es pecaminoso. Dice claramente la Escritura que el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero eso no significa que uno no tenga aspiraciones de avanzar, aunque no sea por amor a ti, por amor a los tuyos, de avanzar para tú proveer a los tuyos no solamente las necesidades más elementales como sustento y abrigo, sino también estas cosas que dice la palabra, que el Señor nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, para nosotros poder disfrutar de alguna de esas cosas necesitamos tener un poquito de excedente. Y eso tiene que ver con la responsabilidad del hombre. No estamos en contra de que la esposa trabaje en momentos específicos de su matrimonio. Decimos en momentos específicos porque la verdad es que no estamos muy de acuerdo en que la esposa asuma una responsabilidad de ingresar, de ayudar económicamente en el tiempo cuando los niños nacen y están creciendo. Porque al final se hace un mal negocio. Los hijos los está criando una nana, una tía, una prima, la mamá, la abuela, o sea, la mamá de uno de ellos dos o la abuela, cuando eso es una responsabilidad netamente de los padres. Entonces, el hombre debe estar consciente que debe ser un proveedor. Dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No, porque es que, pastor, mire, mi esposa, ella lo que quiere es carro bueno, casa buena. Bueno, cada caso es particular y uno tiene que escucharlo. Porque es cierto que pueden haber hermanas que tienen aspiraciones de un estilo de vida que de verdad es como, puede ser vanidoso o el precio que habría que pagar para tener ese estilo de vida, en el caso particular de ese matrimonio, es un precio que es demasiado alto porque afecta a otras cosas. Eso puede suceder. Pero al mismo tiempo puede suceder que el esposo sea, como decíamos ahorita, conformista, que sea este tipo de hombre que, pero ¿y para qué nosotros queremos mejorar? Pero mire, esos muebles sirven todavía y los muebles tan feísimos. Ah, no, porque ella siempre quiere estar cambiando. Bueno, pero espérate, no se puede. Feliz y contentos, teniendo sustento y abrigo, es lo que dice la Escritura. Pero también es incorrecto que la casa se les esté cayendo, no porque eso es lo que el Señor ha provisto, sino porque el hombre es negligente. Es que, Marcos, aparte del libro de Romanos y Efesios, que tiene que ver con doctrina, el libro de Proverbios es parte de la Escritura y parte de lo que Dios quiere ver en la vida de nosotros. Y el libro de Proverbios es muy enfático de que el negligente empobrece. Sí. Así lo dice la Biblia. El negligente empobrece y el diligente enriquece. Hay bienes materiales que pueden venir por una bendición de Dios, y todos son bendiciones de Dios. Pero yo he visto que al diligente se le pueden contar más las bendiciones, porque esa es una cualidad de Dios y fue una cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Era alguien muy diligente en cumplir el propósito con el cual Dios lo trajo aquí a la tierra. Él dice, no, yo tengo que también ir a predicar a tal sitio,
O sea, era para esto he venido. Siempre tenía eso ahí. Sí. Yo he venido para esto, para predicar a las ovejas de la casa de Israel, y uno lo oye mencionándolo vez tras vez. Él tenía muy claro cuál era su principal responsabilidad. No, y él dijo en una ocasión, Marcos, en San Juan 5:19, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Exacto. O sea, en el cielo, nuestro Dios, por decirlo así, no está sentado en el trono contemplando su creación. Él trabaja. Uh-huh. Él es que sustenta, él es que sostiene la creación. ¿De qué manera lo hace? Bueno, nunca lo sabremos, pero nuestro Dios está ocupado y nuestro Señor Jesucristo, cuando le reclamaban, él decía, yo siempre estoy trabajando. Entonces, un hombre cristiano tiene que ser una persona trabajadora, esforzada, que tenga metas de llevar a su familia más allá de lo que humanamente su esfuerzo puede llevarlo. Uh-huh. Sea que él tenga una buena preparación académica o que no la tenga, porque yo conozco hermanos en las iglesias que no tienen una preparación académica y por su esfuerzo, diligencia, viven mejor que los que tienen preparación académica. Sí. Dios le despierta el deseo de un negocito. Allá en nuestra iglesia hay un hermano que alguien le vio hacer algo sencillo, algo usual, y le dijo, ¿y quién hace eso? Eso lo hace mi esposa. Y le dijo, ¿por qué tú no pones un negocio de eso? Y él le tomó la palabra. Puso el negocio, Marcos, y un hombre que vivía muy pobre, que había venido del campo y que lo que trabajaba era algo sirviendo bebidas en un lugar. No, el hombre le tomó la palabra, se levantaba a las 3 de la madrugada a comprar el producto y a preparar lo que él iba a vender, y Dios económicamente lo bendijo al punto tal de que él ahora está en una posición de retiro, viviendo de los beneficios o los intereses de lo que hizo. Wow. Mejor que muchos profesionales. Es un hombre que no llegó a 8º grado. Sí. Pero era un hombre diligente. Diligente. Dice la Biblia que el hombre diligente con los príncipes va a estar, uh-huh, con los de mayor jerarquía. Entonces, un hombre siempre tiene que ser diligente en el sentido de buscar la manera de mejorar las condiciones de vida de sus hijos, de su hogar, de sí mismo, pensar en el futuro de que yo voy a vivir. Si mi trabajo es un trabajo que no me garantiza una pensión, como un trabajo del gobierno o los que entraron muy temprano a los procesos de pensión que se están uh-huh, pagando hoy en día, que si ya entró después de los 45 años, no le va a tocar cuando comenzó el sistema uh-huh, de pensiones. Él tiene que pensar, ¿qué yo voy a hacer para cuando yo sea viejo? No tener que depender solamente de mis hijos, que tenga una casa, que la tenga donde sea. Recuerdo de alguien que me dijo, fue de las pocas cosas que yo he hecho contrario a lo que dice Dios en su palabra en algunos aspectos, o he recomendado, y que ha salido bien. Porque una hermana me dijo, pastor, yo no tengo nada, yo vivo alquilada y están vendiendo un terrenito de aquel lado del puente. Y es en un buen lugar. Y que no importa que uno construya su casita ahí, uno se mude un día para allá y venga a la iglesia para acá o al trabajo para acá. Y yo le dije, yo lo veo fabuloso cada vez que yo veo que alguien tiene la intención de... Y yo le pregunté, ¿y qué dice tu esposo? Me dice, mi esposo me dice que no porque es muy lejos. Y yo le dije, mira, es la única vez en todos los años del ministerio, cómpralo. Tú lo compras y ve pagándolo al paso. Y después tú se lo comunicas a él y le dices, mira, mi amor, yo lo hice con estas y estas razones. Quizás tú lo veías solamente para vivir. ¿Y sabes qué, Marcos? Ahí pusieron unas urbanizaciones grandísimas. Ella lo que hizo fue que después vendió el terreno y compró algo por donde ellos viven. Y él estuvo feliz. Pero la idea es, yo lo hice porque el motivo que él decía no era realmente un motivo bíblico. O sea, no era una desobediencia a él, sino era más bien a lo que él entendía que era lo más funcional. Porque él estaba pensando, no era que él estaba en contra de que ella comprara algo, uh-huh, y como ella era que lo iba a pagar con sus ingresos. Que era más bien que una posición o una orden, era la expresión de un deseo. Sí, era algo de funcional. Él entendía. Que no era algo que él lo iba a impedir. No. Sino como, bueno, yo no... Y al final, cuando él se enteró, uh-huh, no le dijo nada. Uh-huh. Y ella terminó de pagar su celular, lo vendió y con eso pudieron
comprar en donde viven, un muy buen lugar donde viven, una muy buena zona. Ahora, acuérdense los que están escuchando lo que el pastor dijo. Eso fue una vez que él se le ocurrió eso. Yo tengo 42 años en el ministerio y es la única vez. Porque fácilmente que te escuchan y dicen, tú ves. Pero déjeme decirle y lo aplican a situaciones diferentes. Pero déjeme decirle algo. Con respecto a ese mismo tema de comprar, de echar adelante, me ha pasado muchas veces de que yo no he tenido que aconsejarlo, sino que las hermanas vienen y toman la iniciativa sobre algo, porque ni me preguntan a mí, sino solamente me comunican que tomaron la iniciativa de hacer algo porque había una resistencia a su esposo de echar adelante. Hay una familia que vivía en un lugar donde había muchas drogas para esos niños que estaban creciendo, y ella comenzó a hacer trabajitos y dio la inicial en una buena zona residencial, y él no estuvo en contra, pero ella lo hizo. Tomó la iniciativa, él después le apoyó, pero muchas veces hermanas tienen que tomar iniciativas porque nosotros los hombres no tenemos esa visión de echar adelante con lo que Dios nos da, sea poco o mucho. Y yo siempre creo que debe comunicarle lo que está haciendo y decirle, mi amor, déjame a mí hacer esto, yo le he orado al Señor, déjame hacerlo y vamos a confiar que Dios me va a ayudar. Y tienen la aceptación de su marido. El permiso. No necesariamente fue una iniciativa de él. Sí, te entiendo. Pero eso es parte también, José, de lo que hemos hablado de la época que produce una crisis de masculinidad. Porque debiera ser vergonzoso que nosotros no tomemos la iniciativa, que los esposos no tomen la iniciativa. Es que en las cosas que a veces el esposo está concentrado son cosas triviales, son cosas que no son significativas, sencillamente que les gusta entretenimiento, y son compartir. Acomodaticios. Sí. Se acomodan mucho, no quieren hacer esfuerzos. Todo lo que cuesta, todo lo que tiene valor cuesta. Y Marcos, tú recuerdas que en la Biblia el Señor consigna la iniciativa que tuvo que tomar Abigail para salvar a su familia. Sí. Y déjeme decirle algo. Si alguien puede malinterpretar, como bien aclaró Marcos, el consejo que le di a esta hermana o a cualquier otra iniciativa que tenga una mujer, déjeme decirle que la mujer fue creada por Dios para ser ayuda idónea de su marido. ¿Y sabe lo que significa ayuda idónea? Que es un complemento para lo que el marido hace bien, pero también debe ser una ayuda para lo que el marido hace mal. Claro. Para ambas cosas. Para respaldar una visión progresista de su marido o para ayudar a su marido a desarrollar una visión progresista, a tomar iniciativas de cosas buenas. Proverbios, yo leo la Biblia todos los días y yo leo la Biblia completa comenzando de Génesis todos los años y voy por el libro de Proverbios y leí esta mañana Proverbios 31, hablando de esa mujer virtuosa, que le doy ese consejo a los hombres. Si Dios te ha dado una mujer así, con tanta iniciativa, respáldala. Porque eso viene de Dios. El hombre de Proverbios 31 alaba a su esposa, respalda la iniciativa de su esposa. A veces hombres que dicen, no, pero tú tratas muy bien a la trabajadora o al trabajador del negocio. No, mi amor, hay que tratarlo bien por esto. Esa mujer trataba bien a la gente que trabajaba con ellos y a veces el marido tiene otra idea. Pero era una mujer emprendedora. Y si Dios le ha dado la gracia de tener una mujer emprendedora, que le ora al Señor, que tiene la sabiduría para emprender cosas en bien de su familia, acompáñele y apóyela, porque yo conozco a otros que van detrás de sus esposas en aquellas áreas donde la esposa tiene esa iniciativa. Porque el problema aparentemente con Nabal, que Dios se lo llevó a los 10 días, es porque endureció su corazón. Era un hombre malo de corazón. Era un hombre malo. Era un necio. Y a veces le tocan a mujeres, lamentablemente, hasta cristianos así. Que son como duros de corazón. Y Dios tiene que actuar por la otra vía legítima, que es la esposa, para salvaguardar a la familia, para bendecir a la familia, para prosperar a la familia, para ayudar a la familia a echar adelante. Y eso es parte de la obra de Dios en protección de la familia,
porque para eso Dios creó a la mujer. Uh-huh. Ahora, José, la hermana nos escucha y dice, sí, eso es lo que yo digo, precisamente. Es que todo eso que ustedes han dicho que debe ser mi esposo es lo que él no es. Y lo que yo estoy preguntando es cómo yo manejo eso. Bueno, lo primero que vamos a decirle es cómo no manejarlo. Él es tu esposo. Bien. Eso es muy importante. Él es tu esposo, no tu hijo. Pongan atención. Él es tu esposo, no tu hijo. No pienses que tú ahora eres la responsable porque él no es responsable y entonces tú vengas ahora a manillarlo, tú vengas ahora a dirigirlo, tú vengas ahora a hablarle irrespetuosamente, a controlarlo y a decirle cómo tienen que ser las cosas. Tú no lo puedes cambiar. Tienes que ser consciente de eso, porque si intentas cambiarlo, estás conduciendo el matrimonio hacia un posible fracaso y hacia una debacle. Entonces yo no puedo hacer nada. No hemos dicho eso. No hemos dicho eso. Tú puedes y debes, con mansedumbre, con respeto, pero con firmeza, hablar con él. Y decirle, mi amor, yo creo que tú no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Porque a veces se piensa como que decir lo que al otro no le va a gustar es una falta de respeto. No, la forma hay que cuidarla. Pero si yo creo que tú estás siendo irresponsable, yo tengo que decírtelo. Y por eso que son ayuda idónea. Exactamente. Para observar. Entonces tú se lo dices y conversas con él y aún le dices maneras específicas en que tú te sentirías mejor o te sentirías que él está cumpliendo su responsabilidad, porque puede ser que esté tan atrás que ni siquiera sabe cómo hacerlo. Uh-huh. Bueno, mira, a mí me gustaría que tú, en lugar de salir del trabajo e irte donde los amigos tuyos al colmado, hablar de deportes, tú vengas a tu casa, porque aquí hay muchísimas cosas que hacer y yo estoy trabajando y también estoy explotada. Yo necesito que tú estés aquí. Pero tú lo que quieres que yo venga para acá a trabajar, a hacer tu trabajo. No, hacer mi trabajo no, a ayudarme, porque es parte de tu responsabilidad, a compartir con tus hijos, a compartir conmigo. Pastor, pero ya yo estoy cansada de decírselo. Bueno, pues habla con él y dile, mi amor, yo quiero que nosotros vayamos y hablemos con el pastor. No, ¿y para qué tú quieres? Nosotros no tenemos que hablar con ninguna persona. Nosotros somos cristianos también y tenemos la Biblia. Sí, mi amor, nosotros la tenemos, pero tú no la quieres cumplir. Exacto. No, mi amor. Y si él definitivamente no quiere, bueno, ahí es importantísimo lo que había dicho José al principio. Si lo que tú estás esperando es algo que a ti te gustaría, pero que no es pecaminoso, bueno, pues espera en el Señor y estate tranquila. Ahora bien, si es irresponsabilidad en base a lo que nosotros hemos hablado, entonces la sumisión de la esposa al esposo no llega hasta el punto de ser permisiva con el pecado de él. Si él es irresponsable, tu papel es decirle, vamos a hablar con el pastor para que nos ayude. Si él no insiste, bueno, mi amor, ¿tú sabes cuál es el problema? Es que yo creo que tú estás pecando. Y yo quiero hablar con el pastor para que te ayude a volver en sí. Pero si tú te niegas, yo voy a hablar como quiera. Porque tiene derecho a hacerlo. José, yo no sé por qué los matrimonios piensan que están exentos del proceso de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si no te escucha, dilo a tu hermano. Bueno, yo diría que en un caso matrimonial, quizás uno puede volar la parte de dilo a tu hermano e ir directamente no a la iglesia, sino que el hermano al que vayan sea el pastor. ¿Por qué? Porque es un líder espiritual que puede conocerlos, que tiene el conocimiento bíblico, que tiene la mansedumbre, la sabiduría, el amor para tratar la situación. Y no es para complicarte la vida, ni tampoco para ponerse del lado de tu esposa. Es para ayudarte a no pecar contra el Señor. Porque si pecas contra el Señor, te estás descalificando a ti mismo de ser un líder espiritual de tu familia. Entonces, esposas, después que ustedes han cumplido con amor, con respeto, y su esposo sigue siendo irresponsable, el siguiente paso es llevarlo, dilo a un hermano. Dilo al pastor, que el pastor, es que si yo hago eso, él se va a poner peor. Bueno, déjeme decir algo que hemos dicho en otros casos.
Nosotros los creyentes no vamos tras resultados, nosotros vamos tras la obediencia. ¿Que se va a poner peor? Tú no tienes control de eso. Marcos, antes ya de terminar, ¿tú sabes qué pasó? Que una hermana en una ocasión me dijo, pastor, yo quiero prepararle una cena para que usted vaya con mi esposa, con su esposa, y yo, mi esposo, vamos a también, y yo se lo dije a mi esposo, y él dijo que sí. Fuimos, cenamos, y después de la cena siempre uno conversa. Y ella dijo, pastor, yo quiero aprovechar que usted está aquí, porque nosotros estamos enfrentando un problema. Yo le miré la cara a él como, bueno. Como molesto porque tú allá salgas con eso ahora. Y cuando ella comenzó a abrir el tema, él dijo, yo le pregunté a él, ¿qué usted tiene que decir? Bueno, pastor, ese no es el propósito de su venida aquí. Yo no le dije a ella que íbamos a hablar de eso con usted. Yo le dije, no, mira, si tú quieres, yo le dije a sí mismo, si tú crees que no te gustaría que yo tocara ese tema, yo terminamos las conversaciones y nosotros nos vamos. Si tú entiendes que yo puedo ayudar, no está bien, quédese, pastor. O sea, él al final, él no quería. No quería, porque eso es parte de lo que sucede con los hombres ahora. Los hombres no quieren que le digan lo que necesitan oír. No quería, yo le dije a sí mismo, yo no puedo opinar sobre un problema de que tú estés en contra de que yo lo pueda hacer. Tengo que respetar eso, aunque con ella sí puedo hablar a solas porque es una oveja. Claro. Pero al final él accedió y fue de mucha ayuda, Marco. Es que normalmente es así, porque tienen que ser hombres de una cerviz demasiado dura para que recibiendo la instrucción bíblica persistan en que ellos están bien. Y ora, hermana, pídale mucho al Señor. Sí. Ni siquiera le pida a Dios que cambie a su marido. Yo le he dicho a las mujeres, nunca le pida a Dios que cambie a su marido. Es como dándole una orden al Señor. Esto es lo que tú tienes que hacer. Tienes que orar, pedirle al Señor, Señor, tú sabes la necesidad que tenemos en el hogar, las dificultades. Tú obra en él para que estas dificultades terminen. Tú obra como solo tú puedes hacer y obra en el corazón, en el alma de mi marido. Ayúdame a mí a saber cómo comportarme mientras enfrento esta situación y confiar en que Dios va a hacer la obra. Tarde o temprano Dios va a hacer la obra. Así es. Así que esperamos haber contestado la pregunta y que el Señor la dirija en todo y le dé mansedumbre para tratar el caso y también mansedumbre y humildad a su esposo para aceptar los cambios que hay que realizar. Es hora de llegar a la conclusión de una entrega más de Hombres de Verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.